Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo estamos los autónomos después de este primer semestre de 2020. Y es que, amigos autónomos, la situación no es buena. Los datos de este primer semestre ya empiezan a arrojar panorama complicado. Y bueno, es que todos lo estamos viendo, la recuperación económica va muy lenta, como decía alguno, un pasito para adelante, dos para atrás. Y bueno, pues los datos ya están ahí. Ese primer semestre hemos perdido, y voy a dar el dato exacto, 23.836 autónomos. Y bueno, pues es que en el semestre del año anterior ganamos 31.937, con lo que fijaos la diferencia. No solo no hemos ganado autónomos, sino que hemos perdido esos 23.836. Y tenemos que recordar que bueno, pues hasta junio, o sea, todo el semestre hemos tenido pues esas ayudas de cese de actividad que han hecho que muchos autónomos permanecieran con la actividad en marcha. Estas ayudas se han terminado. Aquí os dejo pues el vídeo en el que hablamos de la supuesta prórroga del cese de actividad, que no lo es, y todos los problemas que tiene. Y bueno, pues con este nuevo cese de actividad, si ya habíamos dejado fuera a 2 millones de autónomos que no pudieron acogerse al cese de actividad, de ese 1.400.000 que sí pudieron, pues ahora prácticamente ninguno o muy pocos, los que realmente tengan cerrado del todo el negocio, van a poder acogerse a este cese de actividad. Cese de actividad que ya entra con las condiciones anteriores, con lo que todos los nuevos autónomos no pueden acceder a esta prestación porque no han cotizado durante un año. Estamos hablando de un cese de actividad que bueno, pues al final va a ir gastando esos derechos de cese de actividad. Recordemos que por un año cotizado pues tenemos 4 meses de prestación. Y luego, bueno, las condiciones. Estamos hablando de reducir en un 70% la facturación, que así lo pone en el BOE, la facturación, y eso es pues prácticamente imposible. Y además, bueno, pues tenemos que hacer esa declaración jurada a futuro, diciendo que este trimestre vamos a facturar un 70% menos que el trimestre del año anterior. Una locura. Por si eso fuera poco, además le añadimos límites para que, bueno, pues aunque hayas perdido el 70% de la facturación, si aún así tienes unos ingresos superiores a unas cantidades, pues tampoco vas a tener derecho. Hay que volver a solicitarlo, con lo que, bueno, un desastre total para los autónomos. Y bueno, aunque es verdad que algún representante de los autónomos nos contaba alguna otra cosa, aquí os dejo el vídeo, nos decía que no se hablaba de la facturación, sino del rendimiento neto. El BOE, así negro sobre blanco, pone facturación. Si hablamos de facturación, haber reducido el 70% de la facturación, pues va a dejar a muchos autónomos fuera, pero es que además el que haya reducido la facturación un 60%, pues necesita ayuda, igual que el que la ha reducido un 70% o el que la ha reducido un 40% o un 30% o un 20%, porque al final, si conoces cómo funciona el mundo de los autónomos, estamos hablando que con una reducción de la facturación de un 10, un 15%, ya el autónomo normalmente entra en pérdidas y no tiene ese ingreso neto que llevarse a casa, que es fundamental, porque al final el autónomo es con ese ingreso con el que paga las facturas, con el que come, etcétera, etcétera. Así que este cese de actividad va a provocar que a partir de ahora, en este segundo semestre, pues todavía haya más autónomos que dejen su actividad, que cierren sus negocios, y estas cifras todavía van a ser más dramáticas. Los sectores más afectados por por este descenso de autónomos, pues en primer lugar la construcción. Estamos hablando de 2.978 autónomos menos. Estamos hablando del transporte con 2.393 autónomos menos. La agricultura con 1.603 autónomos menos. La hostelería con 482 autónomos menos. Estos son los datos del primer semestre, pero como decíamos, a partir de que termina el cese de actividad extraordinario por el COVID, que fue el 30 de junio, pues ahora en julio estos números tememos que van a ser todavía peor. Y viendo cómo está funcionando la recuperación económica, nos tememos que va a haber un otoño complicado. Así lo dice también ATA, de donde hemos recogido estos datos. Y bueno, la verdad es que nos queda una travesía del desierto larga. Para muchos negocios
los meses de verano son unos meses de menor actividad, para otros no, para hostelería seguramente aumenta, bueno, también depende de dónde esté esa hostelería, pero bueno, pueden ser buenos meses. Sin embargo, para otras actividades son meses que hay que pasar, pero que realmente hay mucha menos actividad porque el resto de empresas pues también están en periodo de vacaciones, etcétera, etcétera. Con lo que vienen unos meses complicados, un otoño que viendo además las políticas que se quieren tomar, van a complicar muchísimo que no se siga destruyendo ese tejido empresarial que va a ser fundamental para la recuperación económica y bueno, pues no se posibilita que nuevos autónomos intenten poner en marcha sus negocios. Así que, de nuevo, desde aquí volvemos a pedir a todos esos agentes sociales, a los representantes de los autónomos, que no paren de reivindicar frente al Gobierno nuevas medidas. El cese de actividad ha sido un fiasco. No hay prórroga, hay que volver a solicitarlo, la mayoría van a quedar fuera y bueno, pues ya podemos estar hablando de que ya hemos dejado atrás a todos los autónomos o a casi todos y ahora pues habrá que buscar otras medidas que puedan hacer que el autónomo definitivamente no cierre. Necesitamos que intente mantenerse, que aguante el tiempo en el que dure la salida y la recuperación al final de la actividad económica, porque ya sabéis, una vez que hemos perdido el tejido empresarial es muy complicado volver a generarlo. Así que, este cese de actividad que partió como una buena idea, que se supone que no iba a dejar atrás a nadie, a ninguno de los autónomos, y dejó ya para empezar a 2 millones fuera, se quedaron con 1.400.000 que han sido ayudados durante esta pandemia. Y ahora que termina el estado de alarma sanitaria, pues ese 1.400.000, ya veremos los datos, pero yo creo que ese nuevo cese de actividad lo van a poder pedir muy poquitos autónomos y bueno, pues de todos esos que lo pidan, después ya veremos qué pasa en enero cuando se revisen estas prestaciones y bueno, pues en más de un caso se solicite que se devuelvan esas ayudas. Así que, por favor, esas asociaciones de autónomos que tienen línea directa con el Ministerio, que busquen la manera de poder ayudar a este tejido empresarial, porque si no, realmente lo vamos a pasar muy mal como país, porque la economía, y no es solo un eslogan, es así, necesita a las empresas, necesita a los autónomos para generar riqueza, pero también para generar puestos de trabajo, que es algo que, pues ahora según veamos cómo avanza la economía y cómo se van acabando los ERTEs, pues veremos que también va a haber un gran problema, si no lo hay ya, un gran problema de empleo en nuestro país. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Siento tener que daros malas noticias, los datos no son buenos para los autónomos. Además hay una burbuja de autónomos que están todavía con la resaca del cese de actividad. Ahora cuando haya que pagar todas esas facturas y no haya absolutamente ninguna ayuda, veremos cómo pues muchos de ellos se ven obligados a echar el cierre, a echarlo de manera definitiva y eso es una gran pérdida para nuestra economía. Os voy a pedir algo que no cuesta dinero, que puede llegar a ser muy importante y es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Necesitamos ser muchos, llegar a ese 1.000.000, tener mucha fuerza para poder influir en todas estas decisiones que se toman. Y si lo que queréis es seguir informados de las medidas del COVID, aquí tenéis nuestra lista de reproducción. Adiós, adiós.